obviamente a continuar con el caso Nisman. Vamos a hablar del discurso de la presidenta. También está en los estudios Miguel Ángel Maldonado, es perito. Hay muchas dudas en torno a la investigación, esa es la realidad. Vamos a tratar de tratarlas con él. Tiene una visión muy aguda de lo que está pasando, de los errores que se han cometido. Está también nuestro colega Gerardo Yang, que es un experto, ha escrito un libro muy importante sobre el manejo de los servicios, qué pasa con Estiuso, esas conversaciones. Los utilizó el gobierno, la hacía hasta diciembre y ahora son chivos expiatorios. En instantes también con el vicepresidente de la DAIA, con los políticos. Pero antes queríamos hablar, ahí estamos con Waldo Wolf, queríamos comentarlo, el dato nuevo. Recién escuchamos una parte del discurso de Cristina Fernández de Kirchner cuando se refirió a la marcha del silencio. Hubo un discurso por cadena y después un discurso a un grupo de militantes de la Cámpora que llenaron ahí el patio de las palmeras de la Casa Rosada. Un discurso que apuntó, como decir, acá no ha pasado nada. Lo más importante del discurso fue lo que no habló. No habló de Nisman y después sobre el final habló de la marcha, así le tiró un palo diciendo que bueno, el gobierno de la alegría, le dejamos al resto el silencio. Más o menos esa fue lo que para mí no fue muy poco feliz la acción de la presidenta de la Nación. Trató de remontar de alguna manera, demostrarse como el gobierno está bien, habló de las teorías conspirativas, de los empresarios, le pegó al Grupo Techín, le pegó a la Unión Industrial Argentina, a De la Rúa. Hubo 2 o 3 datos así simbólicos, porque era toda una puesta de escena. No estuvo Luis de Lía, que siempre está en primera fila, es uno de los grandes aplaudidores, no estuvo por ningún concepto. Se exacerbó mostrar a los dirigentes de la Cámpora, a toda la cúpula estaba ahí sentada en primer lugar. O sea, la presidenta también mostrando apoyos, pero muy limitados. Y una también aval bastante importante a Florencio Randazzo. Hubo inauguraciones, lo dejaron de hablar como candidato a la presidencia, después ella lo ponderó. Fueron señales que se produjeron en este discurso. Ahora, mientras que toda la sociedad esperaba alguna definición sobre Nisman, alguna declaración, ni habló de eso, ni lo tocó el tema, como si no existiera, porque el clima de la Casa Rosada es distinto al de la sociedad. Fíjense. ¿Saben qué? Y nos quedamos con el canto, nos quedamos con la alegría, nos quedamos con ese grito de ¡viva la patria! Y a ellos le dejamos el silencio. Siempre les gustó el silencio. A ellos les dejamos el silencio. Bueno, ahí está los militantes kirchneristas, que bueno, aparecen mucho, pero el lugar es muy reducido, y evidentemente son gente que tiene algunas prebendas también para ir aparentemente, ¿no? Laura, el clima de la Casa Rosada, ¿qué tiene que ver con el clima de la sociedad? Ninguno, y ese es el segundo dolor, es sentirse absolutamente no identificado con lo que sentimos todos. Y la verdad es que cuando uno espera que un presidente se solidarice con la familia de una persona que ha muerto, que es un fiscal de la nación, espera eso, una demostración, un gesto, una emoción, un gesto afectivo, algo de sensibilidad. Y la verdad es que todo esto es monstruoso, porque no tiene nada que ver con el humor de la calle. Digo, de parte de la presidenta. Es una puesta en escena como diciendo acá no ha pasado nada, seguimos gobernando. No hay un gesto humano. ¿Quién no se conmueve ante la muerte de una persona? Yo soy una opositora del gobierno y el día que murió Néstor Kirchner no tuve ni dudé
en enviar mis condolencias a la presidenta y a su familia. ¿Quién no se conmueve ante una muerte? Y esta es una muerte política, y esta es una muerte que se produce 4 días después de que el la fiscal... presidenta no se conmueve. No, no se conmueve, claro que no se conmueve. Eso es lo que estoy diciendo, porque no tiene la sensibilidad que tenemos los humanos frente a la muerte, evidentemente. Graciela, ¿y cómo vio Yo creo que lamentablemente no es una cuestión de sentimientos, es una cuestión de intereses. Y para poder analizar correctamente lo que nos está pasando, no podemos dejar de mirar las casi 400 causas que tiene este gobierno por corrupción de los funcionarios públicos. No lo podemos dejar de hacer. Porque en realidad lo que nosotros estamos viendo es un gobierno que se está defendiendo con cualquier herramienta, de cualquier manera, y entonces no trepida en hacer todo tipo de maniobras, de anuncios, de puestas en escenas, para que la realidad se aparte. No trepida en intentar tomar la justicia para que esas casi 400 causas que tienen sus funcionarios, incluyendo la propia Presidente, tengan un final feliz en el próximo gobierno. No trepidan en hacer operaciones políticas sobre los otros candidatos. Nosotros en estos días estamos con la operación que le hicieron a Sergio cuando le entraron cuando era candidato, con la operación que le hicieron con jueces amigos tratando de armar una causa para absorber la causa que tiene que dilucidarse el 5 de marzo, de este señor que es un agente de la prefectura, pero que además es un agente de inteligencia. Maniobra totalmente armada por el gobierno. Entonces, acá todo lo que nosotros analicemos está alejado de los sentimientos. Hay funcionarios que tienen causas penales por las cuales tendrán que responder ante la justicia y que arrinconados no nos están gobernando ni están viendo los intereses de todos los argentinos. Solo miran sus propios intereses y la defensa del patrimonio mal habido y de las causas penales que tienen. Mañana va a haber una audiencia pública, digamos, de la oposición para tratar este caso. Digamos, mañana va a haber 2 congresos. Sí. Así como hay 2 Argentinas, que mostraba recién usted, la que se vive adentro de la Casa de Gobierno, y la otra Argentina, la de además de los problemas sociales, económicos, esta otra Argentina. Mañana va a haber 2 congresos, a 15 días que la presidenta dé su último mensaje. Va a haber un oficialismo en soledad, descubriendo que hay que reformar una ley de inteligencia porque se le escaparon de mano los servicios a los que gobernaron durante 12 años para espiar opositores, armar carpetas y perseguirlos, cuyos máximos responsables vinieron de Santa Cruz en el mismo vuelo para hacerse cargo. Y va a haber un congreso simbólicamente en el Salón Azul con la sociedad, no para que hablemos entre diputados y senadores. Van a ir figuras, hemos invitado a la justicia para expresar en pocos minutos qué es lo que pasa con esta Argentina y cómo vamos en búsqueda de la verdad y en contra de la impunidad. Ese es el desafío esencial. Y además le adelanto, es muy probable que mañana también anunciemos que cualquiera de los opositores que pueda ser presidente va a derogar en forma inmediata esta ley exprés de inteligencia que fue para distraer y va a convocar a hacer una ley con el consenso como tuvo aquella ley de defensa con el 99% del consenso de la política. Porque el gobierno lo que ha hecho siempre con las leyes sensibles es distraer la atención cuando ha tenido un problema. Me disculpa, señor, quería preguntar a Gerardo Ian, ¿no? Que, bueno, nuestro colega, ahora vamos a hablar con él. Pero, Gerardo, ¿cómo vos ves, cómo analizás esta reacción de Cristina? La verdad que es muy impresionante. Primero el miedo a una marcha. No hay gesto más democrático que salir a la calle, a ocupar el espacio público, a expresarse. El gobierno evidentemente le tiene miedo al gesto democrático de salir a la calle. Y después acá hay yo creo que Cristina está muy asustada por el avance del Poder Judicial sobre el gobierno. En esto coincido con lo que dice Graciela Camaño. Me parece que la exposición de la Cámpora tiene que ver con eso. La CIDE ha sido reemplazada. La CIDE tenía un rol para Cristina que era protegerla en Comodoro Pi, protegerla de la avanzada judicial. Ha perdido esa línea y está generando otros canales. Uno de ellos es el de la Cámpora. A la Cámpora le ha asignado claramente el intento por controlar Comodoro Pi, los jueces federales y la avanzada judicial sobre el gobierno. Sí.
Sí, Graciela. No, y que además, mientras están diciéndole a la sociedad que quieren cambiar la CIDE, están nombrando personas sin experiencia en lugares claves de la inteligencia, que no va a ser lo que se va a desbaratar. Y están sosteniendo con esta ley todo lo que es la inteligencia militar, en donde han puesto, mira, para que tengas una dimensión de cómo funciona la inteligencia para este gobierno. Entre el año 2005 y el año 2014, la diferencia en el incremento del gasto efectivo ha sido del 419%. O sea, esto es para que no hubo un área de todas las áreas con necesidades sociales, etcétera, que haya tenido semejante presupuesto incrementado. El desplazamiento hacia Milán, y esto es una cosa absolutamente clara. Vean lo que ha comprado para hacer inteligencia el ejército, violando la propia ley. Va a ser inteligencia interna. Desde el 2013, en eso dice la verdad la presidenta, sí. En el 2013 decidió dejar una CIDE residual para que se entretenga espiando a alguno y cambió la inteligencia interior para espiar con el ejército, que además mete miedo. Entonces, hay que tomar conciencia de la gravedad de la situación que estamos en momento. En el 2006, Marcelo, 2006, el gobierno emprendió un camino. Cuando lo molestó la justicia, alguno de los funcionarios dijo colonización de la justicia, democratización de la justicia, y después Gil Carbó, la nave insignia de la Procuración Fiscal, la que va ahora con 600 millones a designar fiscales generales y 1.600 cargos. Ese es el desafío enorme que la política debe darse cuenta y la sociedad. Laura, ¿hay que hacerle juicio político a Timerman? A Timerman yo no tengo ninguna duda, es más, fue una de las primeras, y el PRO fue uno de los primeros partidos en pedírselo en el 2003, inmediatamente después de que se aprobara el infame e inmoral tratado con Irán en el Congreso. Lo hemos ampliado, estamos presentando la ampliación de ese juicio político hoy, y yo creo que en el caso de la presidenta hay que empezar a estudiar. Ahora, a mí sí me parece que esta muerte es un punto de inflexión, y me parece que esta muerte, la muerte del fiscal, está vinculada con la denuncia contra la presidenta, más allá de las 400 causas de corrupción, más allá de que todos los opositores, desde Enrique Olivera, Francisco Narváez, el propio Mauricio Macri, ahora descubrimos que Sergio Massa, han sido víctimas de los servicios de inteligencia utilizados para perseguir y amedrentar opositores. Acá me parece que lo que empieza es una Argentina nueva, y es una Argentina que transita hacia la segunda etapa de la democracia y su consolidación, que es la republicana, donde el poder se controla y se limita, y donde los argentinos le vamos a decir nunca más a una facción de cleptócratas que se hacen del Estado para robar, para perseguirnos y para meternos miedo. Y esa es la marcha del 18 también. Ese silencio es un grito por la libertad, es un grito por la paz, es un grito por la vida, como se cantaba en el 83, Mario, vos te acordás de esto muy bien. Y lo estamos haciendo lamentablemente de nuevo, pero es necesario y es un buen momento, y si la muerte de Alberto Nisman ha servido, es para eso. Y hay que honrar su memoria y hay que construir la institucionalidad que nos debemos para desarrollar este país en igualdad. Ahora, digamos, la marcha, digamos, del miércoles está convocada para honrar a Nisman y también para pedir justicia, porque la gente que va a ir, no sé los fiscales, pero la gente que va a ir quiere que se esclarezca esto. Se supone que nadie está en contra de eso. Pero sí, honrar al fiscal y que se sepa... El único país donde se discute sobre una marcha. Claro, pero ¿y por qué el gobierno está en contra? Bueno, perdóname. Sí. Recién estábamos hablando con Mario respecto a algo que le hice ver con una declaración de Timerman. Él dijo que ellos no ganaban nada con la muerte de Nisman. Como si fuera... Sí. Por una declaración similar, en un plazo ultra breve, se 48 horas. destituyó al diputado Luque, cuando dijo con la muerte de Soledad Morales Con un que mal si ejemplo. él hubiera sido, no se hubiera sabido. Es exactamente la misma declaración. La muerte de Nisman en términos de ganancia o de pérdida. Mirá, es escandalosa la muerte de Nisman. Yo creo que sin dudas es el hecho significativo de la década.
es el hecho significativo de la década. Y me parece que hay un hartazgo muy grande. El tema del funcionamiento de la justicia es grave. Lo que hizo Gilles Carbó con la Procuración es grave. Ha nombrado fiscales en lugares donde no hay fiscalías para trasladarlo después a que atiendan las causas de los funcionarios públicos. Ha nombrado fiscales en Formosa como si Formosa fuera el lugar donde tienen que estar todos los fiscales y los ha trasladado donde tienen causa los funcionarios públicos. Ha trazado una red para proteger a los funcionarios públicos. Y por eso yo te digo que el problema que tenemos los argentinos es que nos gobierna gente que solamente está cuidando sus propios intereses. Laura, ¿el gobierno quiere esclarecer la muerte de Nisman? No. Evidentemente no la quiere esclarecer porque la presidenta ha sido la primera en violar el artículo 109 de la Constitución Nacional, que dice que el Poder Ejecutivo, el presidente de la Nación, no puede interferir en causas judiciales. Entonces, por supuesto que no quiere esclarecer porque lo único que hacen es embarrar el terreno y el discurso público y además apuntar a opositores. Yo quiero decir algo de la marcha. Sí. Nosotros defendemos el pluralismo de ideas. Y a mí no me molesta que haya fiscales que tengan una opinión y fiscales que tengan otra. Y a mí no me molesta que la sociedad se manifieste. Eso es la democracia. El problema es que el gobierno no es democrático. Tiene una concepción autoritaria del poder. Y así lo ha ejercido, buscando recortar nuestra libertad. El que no piensa igual es opositor, digamos. El que no piensa igual es el enemigo. Hay que eliminarlo. Ellos tienen el silencio, nosotros tenemos el amor. Ellos son la patria. La presidenta es la patria. ¿Cómo se arroga la presidenta a ser la patria? ¿Cómo se arroga a ser la propietaria del amor? Es un insulto al ciudadano común que tiene 2 millones de problemas ocasionados por este gobierno que no le cuida la vida, que no le cuida la propiedad, que no le cuida el trabajo, que no le cuida el futuro. Entonces es un insulto. Entonces la verdad es que más esta muerte, que es una muerte política, porque ha vuelto la muerte política a la Argentina, y esto también es lo grave, y que es un magnicidio, la verdad es que este discurso lo único que hace es convocar a que 40 millones de argentinos vayamos a nuestras plazas el 18 de febrero. Y hay 2 cosas que yo creo, muy breves, que quiero decirte. El desprestigio en que está la Argentina en el mundo con este hecho está lejísimo de los problemas de los Holdao o no. Esto tiene que ver con los valores que identifican una sociedad. La marcha va a cambiar la tapa de los diarios en el mundo. Hay otra Argentina, no la que expresa el gobierno solo, y eso es necesario. Seguro. Y un mensaje para los políticos nuestros, para los opositores. Los que pensábamos de una manera antes de Nisman, tenemos la obligación de pensar de otra manera o abrir la cabeza después de lo de Nisman, porque viene una segunda transición en la Argentina si queremos restablecer la República. Gracias a los tres. Quería hablar con Waldo Wolf, él es vicepresidente de la DAIA, y el tema de fondo, obviamente está el esclarecimiento de la muerte de Nisman, pero está el esclarecimiento de lo que pasó en AMIA, las 85 víctimas. ¿Ustedes qué piensan que puede pasar? El viernes se va a definir el fiscal o los fiscales que van a continuar en la causa en lugar de Nisman. ¿Qué posición tienen ustedes? Mire, van a ser 21 años el 18 de julio. Nosotros no manejamos la justicia. Y la verdad que, ya lo hemos dicho, esto es un poco el diagnóstico de la Argentina. Nos hacen preguntas a nosotros cuando los que tenemos que hacer preguntas somos nosotros. Nos han puesto la bomba, se ha firmado un memorándum inexplicable, ha presentado una causa, el fiscal ha presentado una causa, acusaciones gravísimas, ha muerto el fiscal. Está la instrucción de la muerte del fiscal, perdón, y el trato que se le está dando a la muerte del fiscal. Así que yo no tengo respuesta para darle, eso se lo tienen que dar los actores de la justicia. Nosotros somos actores de la sociedad civil y nos sentimos en la obligación. ¿Metió miedo la muerte de Nisman? Y a mucha gente sí, a mucha gente sí. No. ¿A ustedes? Bueno, es difícil arrogarse la representatividad de todos en una sensación tan propia y tan primitiva como el miedo. En este caso me tomo el atrevimiento de hablar de mí. Sí. Yo no tengo miedo, razón por la cual no soy valiente, pero hay mucha gente que nos rodea que tiene miedo, porque más allá de las dudas que hay sobre la muerte de Nisman, el ambiente de agresión, el ambiente de
persecución a los que nos expresamos se siente, y no todos estamos preparados para tolerar ese ambiente, porque en definitiva ningún actor de la sociedad civil merece ese trato por expresar sus ideas. Y esta imagen que dio hoy el gobierno, ¿no? Suerte de festival, de jolgorio, nosotros somos la alegría, el resto es el silencio. ¿Cómo lo toma usted como dirigente de la comunidad judía? Mire, yo no voy a hablar de las sensaciones del gobierno, esos se tendrán que hacer cargo ellos. Yo no la vi la conferencia o la cadena nacional. Sí, conferencia, ojalá hubiera conferencia. Bien. Estábamos trabajando justamente reunidos con gente de la DAIA. Le puedo hablar de nuestras sensaciones. Nosotros no tenemos nada para festejar. Hace muchos años que como comunidad no tenemos nada para festejar. A lo sumo, el día que se sepa la verdad, se atenuará nuestro padecer, pero la verdad es que en lo que nos toca no tenemos nada para festejar. Gracias, gracias por estar aquí esta noche. Y vamos a hablar con Miguel Ángel Maldonado. Él es perito, médico forense. Hay un montón de dudas, Maldonado. Vamos a ver un poco las dudas que se están planteando en función de... Vamos a verlas en esta... ahí tenemos, ¿no?, las incógnitas que existen en este momento. Una de las incógnitas son las llamadas y mensajes del fiscal, ¿no? Se ha sabido que ha hablado varias veces con Jaime Estuzzo, no se sabe cuándo, y tampoco el contenido de esas conversaciones. Otra de las dudas o las cosas raras que se están envolviendo la causa es el tema de las cámaras de seguridad, ¿no? Se sigue peritando, pero se ha conocido que en el edificio Lepar había muchas cámaras que no funcionaban y que en definitiva se podría entrar y salir sin ser registrado. Otra de las dudas que todavía continúa es el examen toxicológico, que obviamente sirve para saber si Nisman consumió drogas o alcohol o alguna sustancia que lo pudo haber hecho tener un comportamiento distinto al que él tenía, ¿no? Recién se va a conocer la semana próxima. Otra de las cuestiones, ahora hubo una novedad, el tema de ADN. Encontraron ADN de otra persona en una taza del departamento de Nisman y aparentemente invitaron a Lagomarsino a hacerse el examen. También está el tema del arma, que es otra de las dudas, ¿no? El nuevo barrido electrónico que mandaron a hacer en Salta dio negativo, o sea, Nisman no tenía en sus manos rastros de haber disparado. También el arma no tiene muestra de ADN de Lagomarsino, por ejemplo, algo rarísimo siendo el arma de Lagomarsino. El tema también del disparo, porque hubo varias versiones. La última dice que la bala que le causó la muerte a Nisman ingresó por encima de la oreja derecha y con trayectoria ascendente. Estos datos no ayudan a resolver si fue suicidio o homicidio. Ahora le vamos a preguntar a Maldonado. Los custodios, el otro tema, algo increíble, declararon por segunda vez ayer. No se sabe por qué estuvieron incomunicados con Nisman durante tantas horas. Zona liberada. Y Bernie, ¿no? La presencia de Bernie lo citó la oposición. Buscan que explique su accionar en el departamento de Nisman. No son varias de las... Y hay otra más, ¿no? Y le queríamos preguntar a Miguel Ángel Maldonado, que es perito, experto. ¿Tanta gente en el departamento de Nisman? Bueno, Marcelo, sí. En investigación criminal nosotros sostenemos una investigación que empieza mal, en general termina peor. Ajá. En realidad lo que ¿Por qué ocurrió... empieza mal? Porque el lugar del hecho es un lugar sagrado, es un lugar que hay que respetar a ultranza. Y lamentablemente, y con todo respeto lo digo, dentro del departamento del fiscal Nisman entró una manada de búfalos. Dicho con todo respeto, porque fueron el juez, fue la fiscal, y ¿qué tenía parientes, que hacer? ¿Qué tenía que hacer el secretario de Seguridad? ¿Qué tenía que hacer durante horas en la escena, vamos a decir, de los hechos? No vamos a decir que fue un crimen, porque sí, vamos a dejar abierta la puerta para la posibilidad de una ¿Es legal que esté una persona como el secretario? Pero por supuesto que no. Por supuesto que no.
si no se preserva la escena de los hechos, una investigación que comienza así suele terminar peor. Por eso yo diría que se están dando pasos erráticos. Encuentran en una taza de café que estaba en el lavabo de la cocina, encuentran ADN. Se encontró otro ADN. Pero es lo más natural que se encuentre otro ADN en ese tipo de utensilios y demás. Pero paradójicamente, en la pistola solamente estaban las huellas del fiscal Nisman. Algo increíble, ¿no? Teniendo en cuenta el revólver de Lagomarsino. No era de él. Claro. Es decir, era de Lagomarsino, y Lagomarsino mismo en sus declaraciones dice, sí, yo le expliqué cómo era, cómo había que cargarlo. Resulta que el cargador no tenía huellas de Lagomarsino, la pistola no tenía huellas. Eso virtualmente es imposible. O alguien lo limpió. ¿Quién lo limpió? ¿Lo limpió Lagomarsino? ¿Lo limpió Nisman? No creo que hayan hecho eso. Entonces, aquí hay una serie de cosas que no encajan. No encajan. El tema de la repetición de la microscopía de barrido electrónico realmente no es una cosa relevante, porque para que se entienda, el antiguo dermotest daba falsos positivos. La microscopía de barrido electrónico, o su antecedente, la espectrofotometría de absorción atómica, suelen dar lo que serían, digamos así, falsos negativos. Alguien que dispara, después se le hace el examen, se hace una topicación con ácido nítrico diluido, etcétera, se manda y resulta que no tiene absolutamente nada, ninguna partícula metálica de las que están en el fulminante. Y entonces, ¿que no disparó? Sí, pero lo vimos todos disparando. Y entonces, bueno, ese es un falso negativo, que es lo que pueden dar este tipo de análisis. Entonces, yo no dudo de la honestidad de la fiscal Fein, no tengo ninguna duda, me parece una mujer proba, es decir, pero evidentemente, y dicho también con todo respeto, la causa le quedó muy grande. Pero le quedó muy grande, ¿por qué? Porque realmente todo el contexto de esta causa, donde se mezclan ingredientes políticos, intereses, todo un montón de cosas, evidentemente le ha caído como una tonelada sobre los hombros. Pareciera esto, a ver, Maldonado, que si uno juzga la situación por la escena de los hechos, o sea, Nisman dentro del baño no se puede abrir, esto sugiere un suicidio. Ahora, todas las cosas conexas están que usted estaba contando sugieren un asesinato o la participación de alguien. Sí. Es raro. Sí, es más. No encajan todas las piezas. Algunos medios de comunicación han comenzado a mostrar, digamos, el trayecto que tuvo el proyectil, el lugar donde ingresó el proyectil y demás. No es un lugar habitual. Es decir, yo en 45 años haciendo medicina legal, psiquiatría forense y demás, 14 años de titular de legal en La Plata, he visto unos cuantos suicidios. Sí. He visto en el corazón, he visto en la cabeza, he visto un suicidio con 2 disparos de 22 en el corazón. El primero lo atravesó, pero lo dejó con vida como para efectuar el segundo disparo. ¿Y por qué dice que este no encajaría? Y se apoyó en un lugar, digamos, no es habitual, es decir, el lugar habitual es la 100, lo que se conoce vulgarmente, no aquí sobre el pabellón auricular. Me llama la atención, no se ha aclarado si el disparo, el trayecto fue hacia adelante o hacia atrás, porque si fuera hacia atrás ya estaríamos hablando casi de una posición extravagante de la mano del presunto suicida. Marcelo, hay muchas cosas que a mí no me cierran en este caso. Y si a eso le sumamos la manera casi absurda como se inició la investigación, donde se pisoteó la escena de los hechos, donde se tocaron cosas, no lo digo yo, no lo acuso yo, el secretario de Seguridad dijo que le habían permitido entreabrir la puerta para curiosear, para ver adentro.
Esto está, es decir, es fácil rastrearlo. Maldonado, le quiero hacer una pregunta, hacemos una brevísima pausa y continuamos, ¿no? También está Gerardo Yam, que vamos a hablar en instante con él. El tema de la policía, ¿fue zona liberada? Pero me lo responde un ratito. Y continuamos, ¿no?, con Miguel Ángel Maldonado, perito médico forense. La pregunta, esa ausencia de la policía entre el sábado, el domingo y toda esta demora el día domingo, ¿es zona liberada? ¿Cómo la llamo? Y es lo más parecido. Yo no puedo afirmar terminantemente que sea una zona liberada, pero me parece que los custodios tienen responsabilidad, que la policía tiene responsabilidad en la vigilancia de un edificio donde había un individuo, en este caso el fiscal Nisman, que estaba nada más ni nada menos que a punto de ir a hacer su exposición en el Parlamento. Quizás usted por la experiencia sabe, ¿no? Una persona dice a su custodia, no, váyanse. ¿La custodia se va o tiene una vigilancia, aunque sea prudencial, de larga...? Yo lo conozco de estar en esta temática de hace mucho tiempo. La custodia tiene la obligación de estar permanentemente en contacto. Si por más que le diga que no, si cuando lo llaman no responde, la actitud tiene que ser voltear la puerta del departamento, ver qué pasa. Y fue una actitud como dilatoria, ¿no? Fueron a buscar a la mamá, pobre señora, es una cosa que realmente desde el punto de vista médico no se hace, es una crueldad haberla llevado a ver el cadáver de su hijo. Pero, ¿usted se da cuenta, Marcelo, de lo que estoy hablando? ¿Usted piensa que embarran la causa, la están embarrando? Y yo creo que sí, yo no tengo duda. Que la idea, bueno, es patearla para adelante. No sé quién, no puedo, no tengo el dedo acusador de decir fulano o fulana están embarrando, pero que acá hay manos negras, no cabe ninguna duda. A nadie le conviene que se esclarezca si es un homicidio o si es un suicidio. Y le explico por qué. A nadie el poder, a la gente sí, ¿no? Sí, no, desde luego, no, estamos hablando, claro, que hay un grupo que no le interesa que se esclarezca. ¿Por qué? Porque si es un homicidio, bueno, el escándalo es mundial. Pero si es un suicidio, y ahora después voy a decir algo que creo que es importante, si es un suicidio, hay que ver por qué llegó al suicidio. Al suicidio no llega cualquiera. Llegan los dementes, los locos, los enfermos mentales. Él no tenía característica ni deprimido, ni abatido. Pero era naturalmente ansioso. Eso lo dicen todos los que lo conocían. Sí, correcto, sí. Y usted recuerde, siempre estas cosas dichas con el mayor respeto, el bolero cuando dice ansiedad, angustia, desesperación. Y rastreando en la historia, cuando alguien se suicidaba en la antigüedad, en la remota antigüedad, decían que había muerto de desesperación. Entonces, si sacamos los dementes, si sacamos los que tienen un trastorno en el control de los impulsos, drogadictos, alcoholistas, psicópatas y demás, nos quedamos con un grupo donde las depresiones o las ansiedades que pueden llegar a la desesperación son el camino para el suicidio. Entonces, de cualquiera de las dos formas, homicidio o suicidio, sería realmente porque ¿por qué llegó a la desesperación? Hay quien dice que cada hombre tiene su precio. Algunos psiquiatras de la vieja escuela decimos que todo hombre tiene su punto vulnerable. Entonces, la pregunta es, ¿le tocaron el punto vulnerable al fiscal Nisman? Es decir, avanzó demasiado con su investigación, con su denuncia y demás, y le tocaron el punto que era el punto clave para derrumbarlo. Hay que investigarlo. Gracias, gracias porque es muy, muy claro. Bueno, estamos con Gerardo Yang. Gerardo, vos investigaste la CIDE, hiciste un libro. El gobierno armó todo eso, ¿no? La CIDE usufructuó de eso, de este uso, y ahora no le conviene y lo busca como chivo expiatorio. Sí, a ver, la idea de chivo expiatorio no me gusta usarlo así porque parece como si fueran buenos. Claro. Esto es un thriller, detrás de la muerte de Nisman yo creo que hay un thriller
de lo más oscuro de la política, donde no hay buenos, no hay buenos. A ver, déjame contestarte de esta manera. Jaime Estiuso entró a la CIDE en 1972. Sí. Te nombro otros agentes que están desde hace mucho. Horacio Germán García, 1972. El Gordo Miguel, apodo de espionaje, 1973. Guillermo Patricio, 1978. Alberto Massino, 83. Fernando Pocino, 87. Están desde hace mucho tiempo. Ahora, ¿cómo hacen los funcionarios de carrera del servicio de espionaje para mantenerse tanto tiempo? Le hacen creer a los presidentes que trabajan para ellos. Ahora, no es que los presidentes son unos tontos y esta gente son piolísimas. Los presidentes le sacan provecho, los usan, claro. Se fascinan con el servicio de espionaje. Claro, lo que pasó acá Sí. es que Cristina de golpe dejó de confiar en ellos. Hay un personaje clave en toda esta historia que no está siendo nombrado, que es Francisco Larcher. Francisco Larcher fue desde el primer día de la llegada de Kirchner al poder el subjefe de la CIDE. Fue subjefe de la CIDE porque Kirchner lo quería poner como jefe y Cristina no quería saber nada con él porque siempre le desconfió. Cuando se muere Kirchner, Cristina dice, ahora me maneja la CIDE Larcher, yo en ese hombre no confío. Sí. Nunca creyó en él. Y ahí empieza, estamos hablando de 2010 para acá, un proceso de distanciamiento que termina en diciembre cuando Cristina decide echar a todos. Y mientras tanto dándole más poder a Milani para hacer inteligencia interna cuando la ley lo prohíbe. La ley prohíbe todo lo que hacía la CIDE lo prohíbe y todo lo que hace Milani lo prohíbe. Acá hay una gran farsa que es creer que necesitamos servicios de espionaje enormes, que necesitamos servicios secretos. En general, uno tiende a pensar, digamos, la sensación que da es que en vez de ocuparse, o que tienen que ocuparse, ocupan de espiar periodistas, políticos, empresarios, funcionarios. Pero es que es así, no es una idea, esto ocurre, está documentado. A mí me parece que todo el caso Nisman debería por lo menos servir para hacernos las preguntas correctas. Los políticos que están ahora debatiendo en el Congreso, ¿alguien se preguntó si necesitamos un servicio de espionaje, por ejemplo? ¿Necesitamos un servicio secreto nosotros? ¿O no lo necesitamos? La verdad es que no se están haciendo esas preguntas. Se están haciendo, a mi modo de ver, las preguntas equivocadas. La CIDE trabajó al servicio de Cristina durante 10, 11 años. La función específica que le asignó Néstor Kirchner, que después continuó Cristina, fue la protección de los funcionarios de las posibles investigaciones judiciales. Esto se empezó a romper. Cuando se empieza a romper, tras la muerte de Kirchner, empiezan a aparecer los Gils Carbó, los Julián Álvarez, la Cámpora, intentando la ofensiva contra el Poder Judicial. Las reformas judiciales. O sea, hasta ese momento voy a decir que la CIDE lo más tenía o menos controlado la CIDE. Cuando empieza a retirarse la CIDE, empiezan a aparecer los proyectos para crear fiscalías, reformas procesales y todos estos inventos que se vienen haciendo. Pero de fondo no ha cambiado nada, han cambiado los actores. Ahora, Gerardo, esa idea de que la CIDE está en connivencia con el Poder Judicial, digamos, reparten sobres, ¿eso existe? ¿Existió? A ver, no está aprobado. No está aprobado, no pero se que ha tiene visto... una influencia sobre el Poder Judicial. Pero sí, olvídate, sí, es así. A ver, esto no es nuevo. En la época de Anzorrey había un señor asignado que se llamaba José Pepe Alevato, que entraba a todos los despachos. Y en la época de los Kirchner hubo otro señor que se llama Javier Fernández, que es un auditor de la Nación, que también entra en los despachos y dice, muchachos, ¿cómo les va? Y hablan en nombre de la CIDE y en nombre de Cristina. Y el hombre representa al poder, representa al Ejecutivo. Después, yo no lo vi entregando sobres, nadie lo vio, nadie lo documentó. Pero evidentemente han controlado el Poder Judicial hasta determinado momento. Y eso cambió de actores. La muerte de Nisman lo que expone es eso, es el mundo de las cloacas de la política, lo que hay detrás de lo que vemos todos los días. Hay una forma de ejercer el poder que la política ha avalado todos estos años, yo entiendo que el Poder Judicial también, que significa decir y hacer discursos de ciertas cosas y por abajo de la mesa arreglarlo todo de otra manera. Este proyecto de Cristina no cambia nada. Este proyecto de Cristina en realidad es un cambio de nombre. Muchos de los artículos del proyecto pasado se cambian. La actual ley remite todo el tiempo a la ley anterior, a la ley 2001. El único punto a favor que yo le veo es que le saca
a la CIDE las escuchas telefónicas, que es una herramienta de poder muy poderosa, lo cual me parece que es una buena noticia. Pero claro, se lo pasa a Gil Carbó. Claro. Ahora, cuando comenzó el gobierno de Néstor, viste que ellos entraban en todos lados y había cambios. Se llama la atención que la CIDE no los hubo. Siempre se dijo que como que los propios agentes de la conducción profesional, entre comillas, de la CIDE, tenían carpetas de ellos y como que extorsionaron en su momento al expresidente y a Cristina diciendo, bueno, como Mira, esta carpeta se conoce si nos echan. Hay Y una- finalmente ahí hubo una negociación. Hay una tradición en la Secretaría, en la casa, como le dicen ellos, que es que cuando llega un nuevo gobierno o un nuevo jefe de inteligencia se le entrega su carpeta. Cuando llegó Sergio Acevedo en el 2003 le entregaron la carpeta de Acevedo, la carpeta de Kirchner, con la información que tenían más o menos de ellos. Que en realidad es un doble juego. Por un lado es una señal de confianza y por el otro lado es una advertencia. Yo sé. Yo sé y puedo volver a investigarte, te puedo caminar cuando quiera. A ver, la CIDE se cierra con un decreto. Va Ahora- mañana Cristina, firma un decreto y echa a todo el mundo y se acabó. El problema es que no la quieren cerrar porque les sirve, porque les quieren hace utilizar. funcionar y la usan. Ese es el tema. Ahora, recién decía Graciela Camaño, ¿aumentó cuánto el presupuesto de la CIDE a lo largo? La CIDE entre el 2003 y el 2010-2011 creció muchísimo. Sí. La CIDE se convirtió en un verdadero servicio al servicio del presidente. Sí. Después empezó a achicarse porque la plata empezó a girarse A Milani. a inteligencia militar. Hoy en día tiene un presupuesto de 800 y pico de millones de pesos que nadie controla, porque los legisladores te dicen, no, está la comisión bicameral. Claro, o sea, eso Cuento. es como Caja negra. una caja negra. Caja negra total, parte de eso va a los sueldos, parte de eso va a los gastos operativos, al pago de luz, a la factura, Sí, sí. y parte, hay una parte- desaparece, y nadie sabe a dónde Estos va. agentes, Estiuso, Pósimo, digamos, ¿son gente millonaria? A ver, los jefes, la mayoría tienen empresas, Jaime Estiuso tiene empresa constructora, que hace obras viales, tiene una empresa de importación de productos electrónicos, yo creo que tiene una casa en Punta del Este, vive en Recoleta, es gente que está salvada. Digamos, No va a serían tener problemas tareas Jaime de Plata. incompatibles con su función. Nadie sabe qué hacen, nadie los controla, es un estado negro dentro del estado transparente. Y vos con así ha respecto, funcionado. digamos, por supuesto que esto está sujeto a investigación y ¿qué sensación tenés con respecto el gobierno que era y usó los servicios de Estiuso hasta diciembre, ahora lo pone como digamos, los indica como el hombre peligroso? La relación Estiuso-Nisman, que era una relación... Bueno, ahí me parece que hay un juego. A ver, el gobierno quiere. Cristina sintió la denuncia de Nisman como una estocada de Jaime Estiuso. Esto está claro. ¿Por qué? Porque Jaime Estiuso y Nisman trabajan juntos desde hace muchos años, desde el 2004. Por lo menos desde el 2004, que esté demostrado. El que los puso en funcionamiento, de hecho, lo ha contado el propio Nisman, fue Néstor Kirchner, que los juntó en la Casa Rosada. Ellos funcionaban como una pareja laboral, como un dúo. El gobierno quiere mostrar como que Estiuso era el jefe y Nisman era un tonto Un que títere. firmaba, un títere. No era así. Tampoco es cierto que Nisman hacía lo que quería y Estiuso no existía. No, trabajaban juntos. Gran parte de los trabajos de Nisman, las demandas, los pedidos de detención de los iraníes, la denuncia ahora de Cristina, está basado en información de inteligencia que le acercaba a Jaime Estiuso. Esto en principio no es un pecado. Vos estás investigando un atentado terrorista, no Tenés tenés medio muchas de maneras de inteligencia, investigar. por supuesto. Tenés que basarte en informes de inteligencia. Ahora, esos informes de inteligencia son buenos, son malos, son inventados. Bueno, es un gran despelote. El caso AMIA es un caso que está muy contaminado, que ha sido usado hace más de 20 años para pagarle a para matarlo al otro. Ha sido usado como una herramienta casi de barra bravas para repartírselo en la politiquería barata. El caso AMIA es un desastre lo que han hecho en el caso AMIA desde el 94 para acá, casi sin excepción, y por eso a mí me parece que el caso Nisman es una exposición, haya sido lo que haya sido. A mí me parece que la prueba hasta hoy está indicando un suicidio. No quiere decir que
porque se ha armado como una locura que el que no quiere a Cristina tiene que creer que es asesinato, Sí, no, correcto, y el que la correcto. quiere tiene que creer que es suicidio. Bueno, es un disparate eso. Sí, obvio. Haya sido lo que haya sido, lo que está exponiendo es un caso AMIA totalmente manipulado durante más de 20 años, y la política de las cloacas, la política de los servicios secretos, de la política que extorsiona, que negocia por abajo de la mesa, que hacen cosas que no se atreven a contarnos a nosotros, porque nos tienen miedo, porque le tienen miedo a la democracia. Gerardo, gracias. A vos. Gracias por estar acá. Nosotros nos estamos yendo. El miércoles próximo vamos a tener una edición especial. Se hace la marcha del silencio. Por supuesto va a haber una cobertura especial. Y a las 22 acá, con todas las voces o con todo ese sonido que va a producir el silencio de miles de ciudadanos argentinos. Nos vamos, como siempre, nuestro compromiso con ustedes.